Y ahora sí. Bueno, otra vez bienvenidos a todos y todas. Gracias ahí por conectarse. Igualmente la clase queda grabada, igual siempre con el link al canal. Eh, Vamos a hablar un poquitito sobre lo que es el tema de localidad, el tema de desarrollo local y las dimensiones de lo que conocemos y el accionar de los grupos en ese aspecto local. Recordemos todo dentro del tema principal que es participación, ¿verdad? ¿Qué nos mueve a participar? Entonces vamos a tocar algunos aspectos básicos de desarrollo local, eh, un poquito sobre la generalidad de las metodologías de apoyo a la gestión local, que por cierto, dentro de 15 días ya estarían presentando o exponiendo algunas metodologías de participación eh, en la gestión local, movimientos sociales un poquito y nada más un pequeño repaso de algo que habíamos visto en algún momento sobre el conflicto. En el tema de desarrollo y también cayendo un poquito en el tema de desarrollo local, ay, permítanme aquí, aquí está. Tenemos que tener la claridad sobre lo que nosotros conceptualizamos como desarrollo, porque no, el concepto se puede ver diferente en varias partes, depende de la realidad y la época histórica. Es una concepción muy amplia, ¿verdad? Determinada también por valores democráticos, el tema de situaciones donde se ve una oportunidad o se ve alguna situación para sobresalir, entre otros. El desarrollo, por supuesto, que no es solamente un tema económico, no es solamente mejorar las cosas, sino que también tiene que ir ligado con una transformación cultural a- hacia ser mejores. Eh, aunado también al aspecto político y a esos modos de vida que tenemos. Siempre hay un ideal, como les repito, de mejorar en una situación actual a una futura ideal. Es una construcción, por supuesto, que sí, social e histórica y depende del grupo de poder que esté, ¿verdad? Así va a ser el concepto de desarrollo. Eh, tiene también que ver con sentimientos subjetivos de plenitud, ¿verdad? Lo que es, recordemos, las necesidades humanas, ¿verdad? Siempre aspiramos a una mejoría constante y, y un objetivo también que se estaría buscando en la colectividad. Actualmente el tema de desarrollo pues también incluye la perspectiva humana y esa perspectiva humana no puede ser desligada del entorno ambiental. Hay dos propósitos centrales en el tema de desarrollo. La libertad de oportunidades, ¿verdad? Del desarrollo, las capacidades humanas, en la parte individual y colectiva, y el cubrimiento de necesidades humanas fundamentales. Eh, hemos visto, ustedes han visto, por ejemplo, situaciones, no solamente aquí en Costa Rica, sino en otros países, donde nos podemos comparar en el tema de empleo, en el tema de educación, en el tema de acceso a ciertos recursos como agua, saneamiento básico, etcétera, que son parte del desarrollo, y lo cual también no es igual en países, por ejemplo, cercanos como Nicaragua, Haití, en ciertas partes de República Dominicana, por ejemplo, el acceso al agua potable,
¿verdad? Hay una gran asimetría en muchos de nuestros países en la región, pero tiene que ver esencialmente con eso. ¿Cuál es la libertad que yo tengo dentro de mi estado o de mi comunidad para accesar a oportunidades reales? Eh, un día estaba viendo un documental sobre el tema de esclavitud eh, y la situación, por ejemplo, que vive la India con las castas. Y a veces a uno le cuesta creer que una persona que viva en un nivel de casta bajo esté sentenciado a morir en ese nivel. O sea, son muy raras las ocasiones en que una casta baja empieza a ascender en la escala social y ser alguien, por decirlo de alguna forma. Entonces, esa aspiración a mejorar y esa necesidad de oportunidades, pues no se ve reflejada en muchos países. Ahora bien, hay modelos dominantes de desarrollo, ¿verdad? Que han estado presentes por varios años. El más vigente es el neoliberal, muy reforzado después de los planes de ajuste estructural que se vivieron en muchos países latinoamericanos en la década de los 80s, las crisis también que hubieron en la década de los 70s y la apertura de los mercados en los 90s y actualmente, ¿verdad? Lo que llamamos el libre mercado. Y se ha tendido a que este modelo neoliberal sea el modelo a seguir por muchos países. La liberación de la economía, el no involucramiento del Estado, ¿verdad? En- como en otros extremos, ¿verdad? Que sería ahí ya parte de control estatal, comunismo, etcétera. Pero que siempre hay una libertad de mercado, de que yo pueda tener la libertad de comprarme el celular que quiera, el carro que quiera, aunque me endeude, pero está esa libertad de tener un carro. A veces dicen que es el tener un carro es tan fácil como tener un celular. Creo que sí, sí es cierto. El tema es que queda uno enganchado y con una deuda. Eh, y por supuesto surge ahí la famosa teoría de la mano invisible, de la teoría de Smith, de la riqueza. No sé si la han escuchado. Hay una fuerza externa que no se logra explicar, pero que sin intervención estatal o sin intervención externa, siempre logra que se estabilicen las cosas en lo que es oferta, demanda o en un sistema de libre economía. No sé si han escuchado eso de la mano invisible. Al final el sistema tiende por sí solo a estabilizarse, más que todo. No, profe, nunca lo había escuchado yo, la verdad. Tampoco creo mucho en eso, pero bueno. No, pero vieran que sí, es interesante. A veces en ciertas situaciones, por ejemplo, ahora que está el tema de las criptomonedas, no sé si alguien aquí ya abrió una cuenta de criptomoneda. Ni siquiera sé qué es, profe. Estoy detrás del palo. Bueno, muchos dicen que esa es el futuro de la economía, ¿verdad? La moneda digital. De hecho, China ya lanzó también su propia moneda digital. Y ahorita el que tiene más presencia es el Bitcoin. Eh, entonces, hay un nuevo mercado de inversión en moneda digital que es una moneda encriptada de alta seguridad. Eh, y parece que entró con mucha fuerza. Un Bitcoin creo que ahora creo que está como en $50,000, algo así. Cuando entró el Bitcoin, empezó como en $500, $1,000, fue subiendo por la demanda, pero ese mismo
peso y contrapeso de oferta y demanda y presión de los mercados hace que se tienda a estabilizar. Llegó a un precio límite como de 80,000, 90,000 dólares el Bitcoin y ahora cayó por un anuncio que hizo Tesla de ya no apoyar esa criptomoneda. Lo que hace que desestimule el adquirirlas. Entonces, es ese tipo de fuerza que hace que las cosas tiendan a empezar a estabilizarse por sí solas. Profe, una pregunta, bueno, no sé si usted sepa, pero eso de lo de las criptomonedas con Tesla, fue que él dijo que ya no usara Bitcoin, pero empezó a usar otra, ¿verdad? La Dogecoin o algo así, no sabe. No sé si, Eso, pero no estoy tan al tanto al respecto. vieras que esa versión no la vi, la versión que escuché, bueno, que leí, es que se quitó de eso por el nivel de energía que consumen las criptomonedas. Ah, ok, gracias. Sí, voy a averiguar, no sé si fue que se pasó a otro tipo de criptomoneda. Acabo de revisar, sí. Puso que trabajar con los desarrolladores de Doge para mejorar la eficiencia de las transacciones del sistema. Hace unos días, ayer de hecho, eso se pasó. Ah, ok. Y bueno, y en el tema que nos interesa, ¿verdad? Porque este tema de criptomonedas nos va a interesar mucho, es también la crítica que hay hacia el consumo energético que tienen, porque al ser criptogramas y logaritmos tan pesados, consume una gran cantidad de energía a través de los servidores y los respaldos, ¿verdad? Es moneda digital, o sea, no puede perderse, la gente no puede perder sus inversiones, entonces tiene que tener una infraestructura tecnológica bastante pesada. Y el tema de los servidores, pues tienen que estar las 24 horas del día trabajando y si uno falla, tienen que haber un backup ahí de respaldo. Entonces, la energía que consume eso es enorme. Estaba leyendo que a veces consumen tanta energía como un país pequeño. Entonces, esa es una crítica al tema de la sostenibilidad de las monedas digitales. Sí, bueno, ahí por agregar todavía. De hecho, hace poco salió algo que era el token no fungible o NFT en inglés, que la gente empezó a vender, digamos, su arte o sus cosas por internet. Es como, digamos que una imagen con un URL diferente o algo así único que solamente usted lo puede tener y es carísimo, pero al mismo tiempo usa demasiada energía. Entonces, bueno, he escuchado sobre que esos tokens no fungibles causan demasiado impacto al ambiente por eso mismo que acaba de decir, por la cantidad de energía que utilizan. Sí, es súper interesante, ¿verdad? Cómo la tecnología también, a veces en vez de apoyarnos en la huella ecológica, más bien la alza demasiado. Y pues el planeta ahora está experimentando una desaceleración en lo que es acceso a materias primas, el consumo de energía también. Si no podemos tener energía renovable tan eficientemente, volvemos otra vez al uso de gas, al uso de hidrocarburos, etc. Y ahora se está hablando con mucha más fuerza de salir del planeta a buscar materia prima en asteroides, meteoritos, etcétera. Y hay empresas muy serias que ya están formándose para hacer minería espacial. Y de hecho, estaba viendo una serie y tiene toda la razón con el tema de Marte. No es solamente el interés científico. Hay un interés económico muy fuerte para establecer no solo colonias científicas allá, sino colonias mineras. Ustedes sabían que los componentes electrónicos pues llevan oro, llevan platino, llevan otros metales que son escasos, son tierras raras
lo que le llama también para todos los componentes electrónicos. Hay una escasez, incluso para los componentes de vehículos en sus tarjetas y componentes inteligentes. También se está buscando ver cómo se reciclan. Entonces, esto es todo un tema que la humanidad va a tener que redefinir en los próximos años. Así que chicos, si ustedes quieren ser, ¿cómo se llama esto? Eh, eh, hacer su propia empresa y si les gusta tal vez pueden crear una de minería espacial, que hacia eso vamos. Un emprendimiento. O reciclaje de metales preciosos. Ok, entonces, volviendo al tema, el modelo que ahora impera, pues es el neoliberal. Entonces, es una situación, ¿verdad?, que también ha estado en discusión, especialmente en Latinoamérica, porque parece que estos modelos de neoliberales y los partidos que apoyan la apertura de mercados, etcétera, han producido mayor desigualdad en los países de Latinoamérica. Hay un mayor rechazo hacia políticas económicas de este tipo. Ustedes ven, ahorita lo vamos a hablar un poquito, pero han visto lo que ha pasado en Colombia, ¿verdad? El tema de la reforma fiscal, igual que aquí, igual también en Nicaragua, que generó situaciones difíciles de protesta. Entonces se habla de un desgaste ya del neoliberalismo en América Latina. Por eso mismo, porque tras de eso somos una de las zonas más desiguales en el mundo. Hablamos de esa tragedia neoliberal, ¿verdad? Esa incapacidad que tienen los actores económicos y sociales y el mismo Estado de generar un equilibrio entre lo que es el darwinismo económico y la cultura y los tres poderes del Estado, ¿verdad? ¿Quién sobrevive aquí? El más fuerte. Ahora también preocupa lo que está pasando en El Salvador, la injerencia del mismo gobierno en la destitución de, creo que eran fiscales o jueces de uno de los poderes de la República. Entonces también se está violentando ese equilibrio de los tres poderes, judicial, legislativo y ay, si alguien me ayuda ahí con el tema de estudios sociales, vamos a ver. Ejecutivo. Ejecutivo, gracias. Exactamente, entonces hay situaciones que ponen a prueba la estabilidad de estos sistemas. Y entonces volvemos a situaciones donde hay el que sobreviva tiene que ser el más fuerte o el más adaptado a los cambios. Por supuesto, también con el desgaste del modelo neoliberal, pues surgen otras alternativas de desarrollo. Tenemos, por supuesto, lo que es el desarrollo desarrollo humano, perdón, desarrollo cultural, el tema de políticas, ¿verdad?, que den más estabilidad e igualdad a las condiciones humanas. El tema ecológico también está muy imperante. Entonces tenemos lo que es desarrollo humano. Hay un índice de desarrollo humano, ¿verdad?, que mide ciertos parámetros como acceso a educación, acceso a empleo, acceso a lo que es mejores condiciones de vida, etc. Los índices de desarrollo humano están por cantón y distrito en el país. Ustedes pueden buscarlos, ¿verdad?, en cualquier momento. Está también el desarrollo sostenible y el desarrollo institucional. Con el tema de desarrollo sostenible, ¿ustedes qué piensan? ¿Es real? ¿Se puede lograr realmente un desarrollo sostenible?
una pregunta bastante complicada, se puede decir. ¿Existe el desarrollo sostenible? ¿Realmente existe el desarrollo sostenible? Su silencio me preocupa. Profe, bueno, voy a hablar yo, ya que no hablo. Este, justamente un día de esos hablábamos con la profe Wendy, Ujú, que no, o sea, que como tal, con todo lo que dice, no se ha logrado al 100%, pero pienso que en algunos sitios, algunas comunidades, se han sumado y dentro de su posibilidad o pequeños grupos o proyectos han logrado aportar su granito de arena para crear esto. ujú, Y no, nunca se va a poder como al 100%, ahí sí vamos a vivir sin contaminación, porque no. ujú, Pero yo pienso que no me diría tanto así como de, ay, no, no se logra. Yo pienso que sí hay pequeñas acciones y proyectos que al fin y al cabo, aunque sea localmente, se puede ver un desarrollo sostenible en un área, no ujú. en todo lo que implica, pero al menos en un área y para mí ya eso es más que suficiente. Por lo menos es un intento a no hacer, por lo menos un intento a no hacer nada, que es peor. Ujú. Sí, sí, exacto. Sí, yo lo veo como ese, tratar de ver ese, qué tanto aporto a ese objetivo de sostenibilidad. Y como bien lo decís, o sea, yo pienso que no hay nada 100% sostenible. Todo lo que hacemos en actividades humanas genera algún cierto impacto. El tema de la energía eléctrica renovable, ¿verdad? No es sostenible, por supuesto. Ustedes saben el impacto y la huella de carbono que tiene construir represas hidroeléctricas, pero es mucho menos impactante que, por ejemplo, generar electricidad con hidrocarburos. Eh, entonces es eso, es tratar de tener un poco más de impacto en, en acciones, ¿verdad? Que minimicen esa huella ecológica. En algún momento hablábamos, por ejemplo, de la electrificación del transporte. Bueno, pues le quita presión en el tema de manejo y consumo de hidrocarburos, pero al mismo tiempo genera otros problemas. El tema del consumo de litio y el acceso al litio, que ustedes saben de cuáles son las mayores em, reservas de litio en el mundo. Bueno, una de las mayores que está ubicada en Chile. Y ustedes saben cómo se saca el litio. No, profe. De las grandes extensiones naturales de sal que hay en Chile. Y eso lleva una gran cantidad de agua también. Entonces el mercado del litio pues también es sumamente impactante. Pero bueno, es bueno tener esa comparación y hasta tratar de hacer ese equilibrio de cómo podemos contaminar menos, cómo podemos impactar menos. Bueno, profe, ahora realmente lo que había un boom con los carros eléctricos, pero ahora al menos que yo estoy como en desarrollo urbano sostenible, es del uso de la bicicleta y ciclovías dentro de las ciudades, al menos no en distancias largas, pero sí dentro de las ciudades, precisamente por un efecto de salud también dentro de estas. Entonces, tal vez ya se va Mm, cambiando por el uso de bicicletas más que por un vehículo, que mm, es, entonces, no sé. Hay peatones, sí, priorizar en los peatones también. mm. Es que ahí radica el tema de nuestro concepto de desarrollo. Eh, Está bien, nos venden el tema de los vehículos eléctricos, pero al final de cuentas lo que busca el sistema es consumo. Entonces, cambiamos el vehículo. Ahora, vamos a ver, el cliché es que alguien responsablemente ecológico tiene que cambiar su vehículo contaminante por uno eléctrico. Entonces, igual, volvemos al mismo sistema de consumo.
tengo que tener el mejor vehículo eléctrico, el más de mejor rendimiento, el más bonito, etc. Pero como bien lo decís vos, hay muchas otras acciones que impactan mucho más. El tema de movilidad con bicicletas, el tema de transporte público masivo y más eficiente, ¿verdad? El tema de humanizar las ciudades más, hacer lo que son, bueno, ciclovías, áreas para caminar, para la gente, conectar áreas, ¿verdad? Caminando, etcétera. Entonces, a veces uno dice, bueno, nos están vendiendo la ecología. La ecología ya es un producto de mercado también. Pero sí, es una discusión interesante. Profe, ahorita que hablaba justamente, bueno, ya hablando del tema, de hecho esto me hace pensar en, bueno, hablando también sobre el desarrollo sostenible, eh, con el ejemplo que da usted sobre los carros eléctricos. Se dice que van encaminados justamente a eso, ¿verdad? Tener que procurar un pro en el ambiente. Y resulta ser que si nos ponemos a analizar el trasfondo, pues muchos de estos carros, si no es que la mayoría utilizan, son justamente esas baterías de litio. Ujú. Entonces, como dice usted, tal vez se vende la idea de que es amigable con el ambiente, pero en ese fondo vemos la problemática que hay detrás de la extracción de litio. Como menciona usted, yo creo que tuvimos la oportunidad ya de ver un video en un curso relacionado a eso. Entonces me estoy acordando de que sí, el panorama o cómo sucede la extracción de litio en, en Chile, sí, solo refleja que es otro método extractivista muy pesado, que Ujú. realmente no tiene nada de sostenible. Sí, hay que tener mucho cuidado con los discursos, ¿verdad? Especialmente si vienen de grandes corporaciones. Eh, Pienso que sí, como alguno de ustedes decía, se ve mejor o se plasma más o es más ejemplificable las acciones de sostenibilidad o economía circular, por ejemplo, en comunidades en un nivel o escala más general o más amplia. Yo les comentaba de un documental que no sé si lo pudieron ver sobre la pesca. Y a mí me impactó mucho porque, por ejemplo, aquí con el tema de pesca de arrastre, decían, bueno, pero hagamos cultivo de camarón. Y resulta que el cultivo de camarón también es sumamente impactante. Entonces, cuesta encontrar actividades que sean realmente sostenibles en el tema de que no impacten tanto. Las mismas certificaciones que protegen, por ejemplo, el delfín o certificaciones ambientales o de sostenibilidad, hay que tener mucho cuidado, porque a veces también se van al otro lado del marketing. Entonces, si yo consumo un atún y el atún tiene una certificación de que cuida a los delfines, en ese reportaje decía, bueno, hagamos una investigación si realmente eso es. Y resulta que esa certificadora no hacía seguimiento en los barcos a ver cuántos delfines se pescaban o no realmente. Simplemente la empresa pagaba una comisión por el derecho de poner ese certificado ahí. Sí, profe, Entonces, de hecho nosotros vimos que hay que tener mucho cuidado con las etiquetas, porque hay diferentes tipos de etiquetas o de certificaciones. Precisamente que cuando es, por ejemplo, autocertificación, hay un problema, sí. porque uno no sabe cómo la trazabilidad. Y Ujú, también que la certificación que usted tenga, esa organización esté inscrita, y creo que con Wendy lo habíamos dicho, como hay una organización mundial que regula esas etiquetas. ujú. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Y también con lo de, como de green, cuando vamos a comprar productos y que dicen reciclable o compostable y todo eso, hay que tener muchísimo cuidado. Ujú. Sí, tenemos que ser muy críticos a la hora de comprar productos.
Un día vi un reportaje muy interesante sobre el tema del carbón mineral y carbón vegetal, ¿verdad? O sea, ¿quién me garantiza a mí como consumidor que ese carbón vegetal realmente proviene de cultivos autorizados y no de una tala de árboles en algún país de África, donde se usa también a esclavos? ¿Verdad? Es un tema sumamente que uno, no sé, le explota el cerebro. Pero sí, hay que ser más abiertos en los discursos de ecologistas y de sostenibilidad. Ok, y sí, en el tema de desarrollo, pues tenemos una perspectiva convencional, ¿verdad? De desarrollo, en el caso del, del desarrollo de neoliberal, tenemos una perspectiva que es lineal, uniformalidad, ilimitada, antitradicional, etcétera, y una perspectiva alternativa, que son nuevos modelos de desarrollo, donde no son lineales, hay una diversidad de ideas, hay innovación y se premia la innovación. Pro tradicional, ¿verdad? Volvemos a ciertas costumbres tradicionales que eran mejores que las que estamos haciendo ahora. Tenemos un interés por la acción humana, por los efectos e impactos a largo plazo y no a corto plazo, por reconocer la historia y por el capital social. Entonces tenemos modelos tradicionales, por un lado, desde la perspectiva convencional, y modelos alternativos o nuevas visiones de desarrollo. Este autor indica, por ejemplo, que las características del modelo de desarrollo por el que se opte también determinarán el tipo de sociedad que se busca configurar a mediano plazo. La estructura, el tejido social, la configuración ética, los imaginarios, ¿verdad? Todo el tema de cómo decíamos una sociedad. Volviendo al tema de libertad de mercado o neoliberal, ustedes y a nosotros, bueno, todos nosotros, no se nos restringe. Si queremos tener un carro, 2 carros, 3 carros, lo podemos tener. Bueno, la cosa es poderlo pagar. Pero tenemos preconcebido un ideal de desarrollo y un ideal de sociedad que es un trabajo bien pagado, una casa, consumo, el mejor teléfono, la mejor computadora, etc. Coincidimos en que ese es el modelo tradicional al que estamos acostumbrados. La mayoría. Sí, profe, de hecho sí, así es. Sí, A mí me llamó mucho la atención y ojalá se pueda viajar más adelante, pero cuando uno viaja, a uno se le abre el horizonte increíblemente. Yo no conocía Estados Unidos y cuando había ido a Estados Unidos el año antepasado, estaba en Chicago y pasábamos a comprar algo de camino y entrábamos a una tienda y yo decía, pero esto es prácticamente lo que uno encuentra en Costa Rica. O sea, es lo mismo. Los Walmart pues no varían mucho. Bueno, tienen más productos, pero es el mismo sistema. Entonces yo me ponía a pensar, bueno, o sea, nosotros tenemos un imaginario de conservación, etcétera, pero al fin de cuentas tenemos un modelo bien implantado de consumismo. Entonces, no vi mayor diferencia entre el modelo de desarrollo gringo, estadounidense, y lo que nosotros tenemos aquí. O sea, es muy similar. A diferencia de ir a otros lugares, ¿verdad? Donde no está tan impactado con el tema de consumo y encontrar más productos locales, por ejemplo, más productos autóctonos, etc. Eso es lo que quiere decir con esa frase. Y por supuesto, dentro de los nuevas concepciones, ¿verdad? Que van tomando fuerza el desarrollo local, cómo ser competitivo con los recursos locales,
cómo competir en ese nivel de globalidad, cómo capitalizamos las capacidades locales y regionales y cómo tenemos nuevas estrategias, ¿verdad?, para marcar la diferencia. Entonces, eso es importante, ¿verdad?, que lo empecemos a trabajar con las localidades y más por el tema de identidad y pertenencia para no perderla. Entonces la cuestión, por supuesto, es cómo intentar un camino diferente de desarrollo con una identidad cultural que nos absorba esa identidad, ¿verdad?, que nos venden, que es homogénea a diferentes niveles. La Agencia de Cooperación Alemana, GTZ, también ha definido el tema del desarrollo económico local, ¿verdad? Como ese proceso de concertación pública tiene que ver mucho con la participación activa de las comunidades, tanto público como privado, en los gobiernos locales, la sociedad civil y el sector privado, por supuesto, para mejorar la calidad de vida de la población, para con base en los recursos propios mejorarlos. Entonces, esta definición me gustó mucho. Igual también lo que la Agencia de Cooperación Alemana, GTZ, considera como desarrollo económico local a través de un hexágono, en donde tenemos una parte de coordinación efectiva, ¿verdad?, con el planteamiento, el monitoreo y evaluación de proyectos, la gobernabilidad, que sea un espacio donde haya gobernabilidad, instrumentos básicos, ¿verdad?, que nos ayuden, como lo que son objetivos, factores de ubicación, en caso de proyectos, y instrumentos innovadores, el tema de unir fuerzas, unir conocimiento a través de las sinergias, y por supuesto, las consignas de desarrollo sostenible, ¿verdad? Cómo tratar de ser sostenibles con cualquier proyecto o esfuerzo que hagamos. Ligado a eso, pues, en el tema de localidad, ¿verdad?, y desarrollo económico local, caemos también en el manejo de las metodologías que nos ayudan a generar esa participación. Las metodologías participativas en sí lo que buscan es la construcción de una nueva sociedad en donde se incorpora el conocimiento que existe en la localidad, se incorporen las necesidades reales que ellos indiquen y no las que yo crea que pueden tener o las que vengan externas del gobierno. Ampliar esa perspectiva de causas globales, ¿verdad? Cómo la situación regional, nacional o incluso internacional influyen en una localidad. Y por supuesto buscar el consenso y el respeto para todos. Entonces, estas metodologías de participación pues buscan eso. Ahí. Bueno, creo que esta imagen a veces me resulta, con todo lo que hemos vivido de la pandemia, como que son imágenes de un pasado que quién sabe si volveremos a tener. Pero la concertación de actores pues es sumamente importante, nada más que ahorita se ve limitada por el tema de que no es presencial. Y las herramientas tecnológicas, pues a veces son un obstáculo para ciertos grupos de población. Buscamos, por supuesto, agentes de cambio que sean activos, que se construya el conocimiento ahí. No buscamos agentes pasivos, agentes receptores de información, ¿verdad?, que no reaccionan, que no opinan. No, buscamos esa interacción que sea dinámica y rica. Actualmente estamos con el plan de gestión integral de residuos sólidos para los próximos 5 años y
Y por eso me acordaba el tema de COVID, porque ha sido un poco difícil aplicar metodologías participativas a través de una videoconferencia, por ejemplo. Pero bueno, eso es parte de los retos. Y estaba leyendo hace unos días, por ejemplo, la Municipalidad de Cartago también está elaborando su plan municipal de gestión de residuos sólidos a los próximos 5 años. Y me llamó mucho la atención que comparten un link para las sesiones de trabajo, para que uno como, si vive en Cartago, pues las pueda ver, de, de paso publicar algo ahí o hacer algún comentario, etcétera. Entonces también tenemos que ser creativos con las tecnologías o los recursos que tenemos actualmente. Las metodologías participativas también buscan ese acuerdo social. No se vale aquí decir que a mí no me invitaron o yo no sabía nada, ¿verdad? El objetivo es ese, que usted dé algún aporte en los actores sociales. Y por supuesto, debemos partir de una realidad, ¿verdad? Que existe y la experiencia de esos sujetos. No podemos suponer cosas. Generar que ese proceso sea lúdico, sea agradable, sea creativo, ¿verdad? Impulse a la gente a participar, a opinar, a cuestionar, ¿verdad? Eso es lo rico de este tipo de metodologías. Que la misma gente forme parte de sus soluciones. Y por supuesto, nosotros, ¿verdad? O cada uno de los participantes de estas acciones de participación, pues somos los que dinamizamos, ¿verdad? En esto. Sin la participación activa de la población, pues sería muy difícil plantear proyectos en gestión de residuos, en recurso hídrico, en seguridad alimentaria, por ejemplo, muchos temas que a nosotros nos incluyen. Algunas ideas que son fortaleza o unas ideas fuerza del proceso participativo, nada más por mencionarlas. El tema del conocimiento, ¿verdad? Cómo respetamos y rescatamos conocimiento. Esto también tiene mucho que ver con el trabajo que espero estén desarrollando del tema de sistematización, ¿verdad? Cómo rescatamos conocimiento adquirido o nuevo sobre experiencias. La formación, ¿verdad? Cómo adquirimos nuevo conocimiento sobre una situación y cómo somos reflectivos. El nivel de conciencia que asumimos, cómo nos sensibilizamos sobre alguna situación. Puede ser que no, al estar tan inmersos en la normalidad, en una comunidad, la gente no haya percibido o no haya tomado conciencia, por ejemplo, del recurso hídrico, de la protección de sus ríos, etcétera, porque los ve todos los días ahí. Y nosotros como agentes externos, ¿verdad? De apoyo, pues podemos incentivar, tomar conciencia sobre eso. A los que están haciendo práctica, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Que llegan a despertar un poco a las comunidades sobre ciertos temas. Estamos trabajando todavía con empresas, profe, entonces no hemos entrado todavía con las comunidades. Ah, bueno. Bueno, igual en empresas también es un nivel de organización, ¿verdad? Que en donde tal vez el empleado puede ya haber normalizado una situación y resulta que puede haber un riesgo que nosotros sí lo veamos claramente porque somos entes externos. El tema de comunicación, ¿verdad? Ser bastante claro. Los medios de comunicación que utilicemos, que sean de fácil acceso. Mediar, ¿verdad? Entre los diferentes actores, especialmente si hay conflictos.
Y la proximidad, ¿verdad? Ponernos al nivel de ellos, ser un tú y tú, no un académico contra, ¿verdad? Alguien que no porque no tenga título significa que sea menos, jamás. Entonces, tener esa nivelación con las comunidades o los grupos. Aquí nada más les quiero recordar el tema de la técnica FODA, FLOA, DOFA, como quieran llamarla, ¿verdad? Lo que es un análisis de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Y invitarlos a que la lleven más allá de solo identificarlas, ¿verdad? Que hagan realmente una matriz DOFA, FLOA, etc. En donde crucen variables y de ahí salgan estrategias para mitigar o para neutralizar debilidades o amenazas. Entonces les dejo esta imagen aquí. Y aquí sale, es una herramienta muy práctica porque pueden salir estrategias en la empresa o en una comunidad o en un proyecto. Y por supuesto, caemos, ya casi terminamos chicos, no se me vayan. Caemos a también lo que es el movimiento social, esa fuerza de cambio que a veces es necesaria porque motiva la participación activa de las comunidades, especialmente cuando los modelos de desarrollo son obsoletos o están mal dirigidos por quienes ostentan el poder. El movimiento social como tal, ¿verdad? Esa fuerza movilizadora que busca cambiar o modificar estructuras económicas, sociales, culturales que existen. Lo hemos visto antes y lo tenemos muy presente. En el tema de la organización, ¿verdad? Esa estructura que dinamiza un movimiento social, cómo se expresa en la variedad de organizaciones en esos movimientos. El movimiento, por ejemplo, feminista, el movimiento pro aborto, el movimiento de diversidad sexual, etc. Y también cómo en los movimientos sociales y en las expresiones de movilización se incluyen nuevos valores y nuevas problemáticas en el tema ambiental, ¿verdad? Ya no para hacer paliativos, sino resolutivos. Las comunidades y los grupos organizados ahora exigen con más fuerza soluciones a temas ambientales. Y va a estar mucho más fuerte a cómo avancen los efectos del cambio climático. Recordemos, por ejemplo, que quienes van a sufrir el impacto más directamente van a ser las comunidades que están en áreas costeras, ¿verdad? Por el tema de fenómenos climáticos más extremos, inundaciones, etc. El tema de movimientos sociales, como les indiqué atrás, viene mucho por todas las situaciones y desgaste social que hubo en la década de los 70s y 80s, ¿verdad? El colapso de modelos, esas expresiones de estar en desacuerdo con el sistema económico de muchos países o los sistemas autoritarios en América Latina, ese nivel de conflictividad que empezó a subir, las propuestas revolucionarias, esa construcción de ciudadanía que se hace desde la institucionalidad pública ampliada también es importante. Y aquí es la importancia de, por ejemplo, los sistemas democráticos como el nuestro, bueno, hasta dónde nosotros participamos. Yo en los ensayos que tengo que leer, por ejemplo, si la gente aprovecha o no las convocatorias, ¿verdad? Para expresar su opinión sobre proyectos, etcétera. También si el ciudadano tiene
bueno, por supuesto que tiene responsabilidad en lo que pasa en el país de acuerdo al nivel de participación que tenga. En la elección de las autoridades, presidentes, diputados, etcétera, nosotros somos responsables. Y hay un dato que me parece importante en el tema de América Latina, ¿verdad? Como el 89.3% de esas votantes potenciales están inscritos en los registros electorales. Hay una mayoría de personas inscritas, pero solamente el 62% vota y el 56% emite un voto válido. Entonces, la mitad de los que están inscritos van a votar y emiten votos válidos. Entonces, no tenemos una verdadera participación en las decisiones nacionales o locales. Profe, Ujú. ¿cómo que se considera voto válido? ¿Con blanco? Sí, cuando está bien claro por quién votó. Es que a veces hay mucho voto inválido que se sale de la casilla, lo deja en blanco, o hace alguna otra cosa que lo hace inválido. Pero sí, cuando hay una claridad fehaciente, no hay duda de que votó por tal persona. Profe, pero vieras que eso que usted decía que uno no aprovecha, yo al menos, vea, yo le ofrecí a mi consejo distrital Ajá. apoyar porque tenían que hacer un plan de gestión de residuos sólidos. Yo le dije, llámeme, yo, bueno, con las chiquillas teníamos una iniciativa, un proyecto, yo llamen y yo con mucho gusto colaboro, pero no me llamaron. Ah, Entonces yo siento que a veces da chicha porque de ahí yo trato de participar, pero nunca me incluyen. Y yo me ofrecí, no es como que esperé a que me invitaran. Entonces, para mí es un grupo selecto que puede participar en las decisiones, al menos en mi consejo y desde mi perspectiva. Porque Sí, usted mencionaba como que decía, es que a veces no quieren o todo se lo tienen que dar. Y ujú, yo no, realmente es que yo me ofrecí a darles el servicio a ellos y ellos no me llamaron. ujú. Nunca, profesor. Y lo necesitaban porque era de una isla que necesitaba un plan de gestión de residuos sólidos y usted sabe lo complicado que es gestionar residuos en una isla. Ajá. Y no, nunca me llamaron, profesor. Ay, Entonces te digo que de ahí no sé cómo funciona esa participación o qué más. Para mí es un grupo selecto que accede a eso. ujú. tiene mucha razón, Esmeralda. Yo también lo he pensado así, como que son grupos selectos porque, de hecho, me pasó una cuestión, algo similar, porque, bueno, yo lo ofrecí, bueno, no me ofrecí, porque ofrecer suena raro, pero llegué con propuestas o a tener que trabajar con la Asociación de Desarrollo de aquí y con la ASADA, Ajá. como parte del TCU, porque en ese momento estábamos ¿cómo se llama? En verano, y yo necesitaba hacer horas de TCU, entonces andaba buscando por todos lados como loco, pues nunca recibí respuesta igual. Mm, Entonces, digamos que tiene razón Esmeralda en eso que menciona. Sí, sí, sí. No, no, totalmente. A veces hay un desinterés también. A veces también se mezclan situaciones, por ejemplo, no sé, ese consejo municipal que eran hombres, todos. Había Profe, participación ni me femenina. diga todavía de eso, que he tenido problemas por el género, profesor. Estos días ha sido muy difícil para mí el tema de género, porque estaba trabajando, digamos. Pero no, era una mujer, por dicha era una mujer. Ah, Pero hablando del tema de género también es muy difícil. Por ejemplo, ahora que estoy en este año, una vez estaba yo tratando con un señor y yo le trataba de licenciado y él se le olvidó mi nombre. Cuando se lo repetí cada día y él me decía chica, mm, vos chica, digamos. Entonces, ugh, todavía ese es otro tema que hay con otra tela que cortar, profesor. sí, sí, el tema de género, el tema todavía de patriarcado, eh, es complicado cuando también se busca participación y que se escuchen las propuestas, por ejemplo, lo que ustedes han indicado. Yo sé que hay todavía etiquetas, no, jóvenes no van a saber, o una mujer, no. Vieran que a mí me pasa mucho aquí, somos de regulación de la salud, somos 4. Pero yo estoy aquí, tengo
3 compañeros allá en Miramar. Hay 2 son compañeras. Y a veces cuesta que se defina bien el respeto y la línea de autoridad cuando es una mujer. A mí me dio tanta cólera porque un gestor, bueno, le decimos gestor ambiental, pero ese muchacho que va, el gestor ambiental de la municipalidad de Montes de Oro, no se lleva bien con mi compañera, entonces mi compañera le solicitó indicadores del plan y él les respondió de una forma tan grosera y tan machista, ¿verdad? O sea, no, tras de eso, no vio que, o sea, le está hablando no una mujer, sino una funcionaria profesional del Ministerio de Salud. Entonces yo le metí a carbón a ella, no, o sea, no permita que la trate así, porque le está faltando el respeto. Yo que usted le haga una nota bien pesadita al Consejo Municipal, al alcalde, para que también supervisen qué es lo que está haciendo este muchacho, porque no nos quería dar unos indicadores de generación de residuos, o no lo sabía. Pero es una situación que también se da en diferentes niveles, ¿verdad? Yo tengo la fe de que se vaya superando eso, pero sí, a veces el empoderamiento en el tema de género es difícil. ¿Qué estamos hablando? Ok. El tema de participación en el tema de políticas, el tema de elecciones populares, pues sí, hay un desinterés marcado y creo que en los últimos años ha sido más, se ha ido en aumento. La cantidad de personas que salen a votar son menos cada día. Entonces hay que prestarle también atención a eso. Y una mala elección de candidatos o no buen análisis de quienes van a ostentar el poder también generan movimientos de protesta que pudimos haber evitado a la hora también de ejercer nuestro voto. ¿Por qué se moviliza la gente en temas de ambiente y salud? Hay un sujeto político ambientalista que ha ido fortaleciéndose con los últimos años. Ese colectivo activista, ¿verdad? Que en nuestro país nace en la década de los 60. Recuerden el tema de Alcoa, recuerden el tema de proyectos de explotación minera, petrolera, de gas aquí en el país y cómo se opusieron varias organizaciones y grupos organizados. Y por supuesto los esfuerzos comunes por el tema de derechos humanos que eran muy vigentes años atrás. Ahora es un tema que se ha ido superando y estamos con una nueva lucha de defender el capital ambiental que tenemos, que al fin de cuentas también viene siendo derecho humano fundamental, ¿verdad? Recordemos el artículo 50, un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que todo mundo tenemos derecho a gozar. Entonces, nos movilizamos en esos aspectos. Una nueva ética de la sostenibilidad, ¿verdad? Que va más allá de una legislación o de una política. Lo que hablábamos, ser consumidores responsables e informados, que no nos engañen con una etiqueta o no nos engañen con un eslogan que el mercado trata de hacernos sentir bien a nosotros mismos por ser consumidores responsables, pero puede ser que la realidad sea muy distinta. Surgen nuevos códigos de comportamiento coherentes y eficaces, ¿verdad? Nuevas reglas que asumimos libremente las personas, por ejemplo, en el caso de guardar mi botella, no botarla, el tema de que ahora no se puede fumar en áreas públicas, por ejemplo, o guardar o hacer mi propio compostaje. Son nuevas prácticas que yo libremente las asumo sin presión.
y nuestra propia identidad como ciudadanos, como consumidores y productores, ¿verdad? Que también hay que trabajar mucho en eso. Y trabajar con las poblaciones en esto también. Y para ir finalizando en el tema de conflicto, nada más volver a recordar, ¿verdad? Que todo cambio siempre va a generar resistencia y miedo. En algún momento yo les preguntaba, bueno, ¿a qué es lo que les ha generado más miedo? ¿Qué les generó miedo al momento de iniciar la universidad? O al momento de iniciar una nueva carrera, de salir de sus casas, etcétera. ¿Verdad? Ese cambio, pues, genera todos esos sentimientos. En las relaciones, ¿verdad? Siempre hay un tema de dominación, también de construcción, aunque a veces más de dominación. Pero ese proceso, ¿verdad? Busca construir y reconstruir a través de los conflictos. Los conflictos, a fin de cuentas, son necesarios y tienden a ser positivos porque nos obligan y nos exigen a hacer cambios importantes y no quedarnos estáticos o no avanzar sobre ciertos temas. Entonces, creo que en algún momento les comentaba esta imagen, pero nada más para volverla a traer a la clase sobre cómo nos quedamos en una zona de confort, ¿verdad? Y cómo salir de esta zona genera aprendizaje, genera pánico, pero también nos da nuevas herramientas para enfrentar nuevos retos. Las personas que se quedan en esta zona de confort estática, pues no tienden a ir muy lejos. Entonces, hay que saber manejar también el tema del pánico a los cambios. Y nos va a generar frustración, nos va a generar mucho miedo, incertidumbre, etcétera. Pero es un proceso normal. Por ejemplo, y lo vemos vamos a ver, con nuevas tecnologías, por ejemplo, bueno, ahora que está discutiéndose la ley para la prohibición de plásticos de un solo uso, recordemos que la ley fue aprobada en el 2019, si no me equivoco, pero todavía está pendiente el reglamento. El reglamento operativiza la ley. Entonces, si ustedes ven en un transitorio de la ley, esta va a aplicar 12 meses después de que esté el reglamento. Entonces, es un proceso que todavía está este año en análisis. ¿Qué pasa aquí? Que hay mucha gente que estaba en su zona de confort con la utilización de plásticos, pajillas, vasos, bolsas, etc. Y estaban acostumbrados a hacerlo. Ahora que una ley impone sanciones, multas, restricciones sobre el tema de plásticos de un solo uso, bueno, ¿qué voy a hacer? O especialmente las empresas que estaban muy dependientes de esto, en restaurantes, cuestiones así. Pues necesito aprender a ver nuevos productos, nuevas formas de mostrar, bueno, de generar nuevos negocios. Entonces voy a tener esta zona de aprendizaje, voy a tener un poco de pánico, pero al final voy a tener ideas novedosas. Entonces ustedes verán que ahora se está empezando a utilizar cucharillas de madera, pajillas de bambú, contenedores que ya no son plásticos ni estereofón, sino son de material reciclado, etcétera, y hay nuevos emprendimientos que surgen sobre esto. Entonces, eso es lo genial de salir de esta zona de confort. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ok, y salir de ese confort que a veces nos hace daño, también genera un caos que es necesario.
Hay ciertas situaciones, lo que les hablaba hace unos días sobre el desborde popular, ¿verdad? Cómo esas movilizaciones ocurren espontáneamente, sorprenden porque ya son situaciones que no se pueden soportar más en la cotidianidad de la vida. Y pues buscan generar un cambio. Ese desborde popular se está dando ahorita con el tema de las políticas neoliberales, en este caso también de la reforma fiscal que pretendía el presidente de Colombia, pues se desató no solamente la reforma fiscal, hay otros temas ahí que no han sido superados por muchos años en el gobierno colombiano. Entonces, ahorita tenemos esto. Igual en el pasado también hubo situaciones, conflictos que eran necesarios para lograr cambios tangibles. El tema del racismo en un momento, ¿verdad? En Estados Unidos y cómo los movimientos, manifestaciones, Martin Luther King cuando se convirtió en un líder, ¿verdad? Para estas nuevas formas de pensar y de reformar las actuaciones en Estados Unidos con respecto a los afrodescendientes, cambiaron radicalmente el país y todavía siguen resonando y siguen cambiándolo. En la India también, ¿verdad? Como el esfuerzo de este personaje, pues logró la independencia de ya que la India dejara de ser una colonia europea. Entonces, esos confrontamientos y salir de esas zonas de confort son necesarios. Y por supuesto, cuando negociamos, cuando en cualquier tipo de negociación personal, de pareja, de empresa, comunidad, etcétera, cuando caemos en los detalles de cómo se hacen las cosas en las acciones, siempre va a haber resistencia y siempre va a haber afectaciones. Entonces, que no, eso no nos sorprenda, eso es normal. Y por supuesto, ahí hacemos uso de lo que es la negociación, conciliación, estrategias de acercamiento con actores para lograr llegar a puntos de acuerdo. Eso, chicos, les quería compartir hoy. ¿Dudas, consultas, comentarios? De mi parte no, profe. Ok. Traigo a la clase pues varios temas para pensar. Puede ser que ya los hayan tocado también en otros cursos, como bien lo han indicado, pero siempre es bueno hacer reflexión sobre nuestra realidad, sobre los niveles en que se está participando o no se está participando en nuestra sociedad y nuestras comunidades. Y también tener en la mira o ser consciente de los nuevos cambios que se empiezan a experimentar, cambios tecnológicos, cambios en la forma de actuar y de pensar de las comunidades, todo el cambio que se avecina con el tema de la pandemia y los nuevos retos en el tema de salud mental. Es importantísimo en el tema de consumo. Más adelante, en una clase vamos a analizar muy bien este tema de la economía circular y autosustentación, ¿verdad? Especialmente porque el año pasado se vio qué pasaba si se desabastecían los mercados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo generamos de nuevo nuestros propios alimentos? Esto es todo un tema y situaciones que ha generado esta pandemia sumamente interesantes. Y por supuesto el reto de participación usando también las tecnologías, ¿verdad? ¿Cómo innovamos? ¿Cómo hacemos que la gente participe si no podemos reunirnos físicamente? ¿Verdad? Entonces, son cosas que
que vale la pena analizar. Sin más por el momento, chicos, les agradezco mucho su espacio y su tiempo, su espacio en sus computadoras, por supuesto. Nos estaríamos viendo el próximo viernes. Les subo el material como es de costumbre. Y recuerden que en 15, me parece si en 15 días ya estarían presentando trabajos grupales. Estaré revisando las 2 asignaciones y la otra semana les dejo una tercera asignación individual. Con el tema del foro, de los temas, pues hoy no nos va a dar chance de compartir lo que ustedes subieron, pero podemos hacerlo en la próxima clase. Estaríamos. Está bien, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Profe. noches. Buenas noches, profe. Buen fin de semana.